Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. Capítulo 211. Sin resentimientos. Un sonido triunfal de trompetas resonó sobre el antiguo bosque. Solo quedan 3 aspirantes. Estos valientes héroes son: Mongrel, 111 bajas. Kabom. 87 bajas. Kim Saito, 59 bajas. El sueño de la gloria os espera, héroes. Sumi arrastró su cuerpo cansado fuera del bosque, sintiendo cómo el suelo bajo sus pies movía y temblaba. En ese momento, el titán estaba casi completamente despierto, y ninguna parte de la arena era segura y con la excepción, por supuesto, de la estrecha franja de arena entre el bosque oscuro y el lago al que acababa de llegar. Sumi entró en las aguas poco profundas y se detuvo, apoyándose en la serpiente del alma. Su respiración era entrecortada y ronca, y la superficie de ónice del manto del inframundo presentaba varias abolladuras. Casi al mismo tiempo, otras 2 figuras emergieron de la oscuridad del bosque hambriento. Una de ellas era una joven atractiva, de complexión esbelta pero atlética, con el cabello rubio anaranjado recogido en una coleta ladeada. Vestía una túnica colorida de tonos rojos, blancos y verdes, y empuñaba un bastón de madera. Sus ojos anaranjados brillaban con un entusiasmo desbordante a pesar del cansancio que debería haber mostrado. El otro era un hombre con una pesada armadura, que portaba una gran espada con la hoja grabada mediante un intrincado entramado de runas. Su rostro estaba oculto tras la visera de un casco, dejando ver solo unos ojos serenos y fríos a través de la estrecha abertura. Sus pasos eran seguros, pero algo inestables, delatando un agotamiento extremo. Estos deben ser Kagome Saito. El poderoso arquero no lo había logrado. Sumi solo podía intuir lo que le había sucedido, pero el escenario más probable era bastante obvio. El poderoso legado debió haber caído en una emboscada similar a las que el propio Sumi había sufrido, solo que con un desenlace mucho menos afortunado. Bueno, así era la vida. Dar, del clan Maharana, pagó el precio por atreverse a destacar demasiado sin tener el poder suficiente para responder por tal audacia. Por un lado, no era muy justo, tratándose de un torneo. Por otro lado, ¿cuándo ha sido justo algo? Sumi prefería con creces permanecer en las sombras, aunque esa maldita personalidad suya no le hubiera ayudado mucho en ese sentido. Y eso sin siquiera considerar su verdadera identidad y casualmente, ninguno de los que habían conspirado para formar el grupo había llegado tan lejos. Y con razón. El tipo de persona que recurriría a tales métodos no tenía lo necesario para ganar esta batalla, para empezar. Así que Sumi no iba a subestimar a sus 2 últimos oponentes. Ya habían demostrado lo formidables que eran. Los 3 despertados permanecían apartados, mirándose con recelo. El agua cristalina del tranquilo lago les salpicaba las espinillas. El magnífico castillo se alzaba a lo lejos, con sus antiguas murallas bañadas por la brillante luz del sol. El paisaje era hermoso y apacible, pero la tensión se palpaba en el ambiente. Al cabo de un rato, el hombre con una pesada armadura de placa se volvió hacia la joven de carácter fogoso y dijo con voz ronca: acabemos con ese demonio juntos. Ya decidiremos quién gana entre los 2 después de que lo eliminemos. Sumi puso los ojos en blanco. ¡Guau! ¡Qué inesperado! Agarró con fuerza la empuñadura de la serpiente del alma, preparándose para una dura batalla. Para su sorpresa, la joven rió levemente antes de decir: no. Él arqueó las cejas. Vaya. ¡Qué idiota! No me culpes si te arranco la cabeza. El hombre llamado Saito se rió y luego miró a Mongrel. ¿Qué te parece, mini Mongrel? La misma oferta. Primero resolvamos el legado y luego tengamos un duelo como es debido, tú y yo. ¿O acaso no está por debajo de ti? Sumi apretó los dientes, pues desconocía que la pelirroja fuera un alegado, pero no tuvo más remedio que decir: es. Ark, maldita sea. Saito negó con la cabeza. Los jóvenes de hoy en día, son tan ingenuos. ¿Acaso el reino de los sueños no les ha enseñado nada? Sumi alzó el ogachi y sonrió. Me enseñó todo. Dicho esto, cambió su peso y se preparó para lanzarse hacia adelante. Se acabó el tiempo de las palabras. Los otros 2 también lo entendieron, y al instante siguiente, la calma del lago cristalino desapareció por completo. ¿Qué? En cuanto Sumi se movió, una poderosa explosión retumbó y la devastadora onda expansiva lo lanzó por los aires. Aterrizó rodando, colocó rápidamente el recuerdo del fuego en el manto y se elevó justo a tiempo para ver cómo una enorme explosión se disolvía alrededor de las palmas de Kabom. Su cuerpo se sentía aún más dañado que hacía un momento. Sin embargo, Kim Saito recibió el impacto principal de la explosión. Su pesada armadura quedó destrozada y rasgada, dejando ver zonas de piel quemada entre los desgarros. Justo cuando Kabom se abalanzaba sobre él, con lenguas de fuego emergiendo del mango de su bastón, él se movió con una agilidad inesperada, blandiendo su espada hacia adelante. Sin embargo, no apuntaba a la chica. Malo. Sumi notó que las hileras de runas se encendían con una luz púrpura amenazante, y rápidamente se lanzó hacia un lado. Al instante siguiente, la figura fantasmal de un gigante acorazado apareció en el aire y blandió una réplica idéntica de la misma espada, cortando el aire justo donde él había estado. ¡Qué memoria tan poderosa! Dado que ambos enemigos parecían poseer letales armas de largo alcance, no tuvo más remedio que acortar la distancia. Por suerte, Saito ya estaba enfrascado en una lucha con Kabom, quien le asestó una lluvia de golpes rápidos, precisos y mortales. Era como si la joven estuviera bailando, su cabello castaño rojizo y su túnica roja ondeando en el aire como lenguas de fuego salvaje. Un estilo interesante y debería dejarla para el final y mientras tanto, el hombre no intentó esquivar el bastón en llamas, sino que giró su cuerpo rápidamente, asegurándose de que impactara en las partes intactas de su armadura.
A pesar de haber quedado destrozada por la explosión, la pesada armadura resistió, revelando que también era un recuerdo de considerable poder. Pero no importaba. Un instante después, Summi apareció entre ellos y se unió a la lucha, la oscura Odachi unida a la lanza llameante y una gran espada rúnica para cantar la canción del acero. Unos minutos después, la voz del paisaje onírico volvió a hablar. La concursante Kim Saito fue eliminada. El retador Kagom fue eliminado. Challenger Mongrel ha salido victorioso. Gloria al vencedor. Mientras la sangre se convertía en un torrente de chispas y las aguas del tranquilo lago volvían a ser cristalinas, una música triunfal resonaba por todas partes. Oculto tras la máscara negra, Summi hizo una mueca y reprimió el deseo de taparse los oídos. ¿Qué es este ruido terrible? Aruk. ¿Eso fue demasiado difícil? Sin que él lo supiera, la red ya estaba repleta de innumerables artículos, todos con títulos más o menos iguales y sin rencores. El hijo secreto de Mongrel derrota fácilmente a 1000 despertados. Capítulo 212. Icono de la caballería. ¿Qué tarea más pesada y? Summi salió a duras penas de la cápsula del paisaje onírico y suspiró. Aunque la batalla campal se desarrolló dentro de una ilusión y su cuerpo no estaba cansado ni magullado, el agotamiento mental era real. La ronda clasificatoria resultó ser mucho más exigente de lo que Summi había imaginado. Claro que podría haber usado las 3 sombras para potenciarse y arrasar toda la arena, pero eso habría frustrado su propósito. Summi se las había arreglado bien solo con su propia fuerza. De esta forma, también perfeccionaba su técnica y profundizaba su comprensión de la danza de las sombras, lo cual no era poca cosa. Con un leve suspiro, bajó al vagón de la fiesta y revisó a CL. Ella dormía plácidamente en la cápsula, así que aún no había terminado. O tal vez lo era y no sabía cómo salir. En cualquier caso, Summi regresó a su habitación y revisó su teléfono. En ese momento, cientos de batallas ilusorias similares se transmitían para que el público las viera. Algunas estaban cerca de concluir, otras se encontraban en pleno derramamiento de sangre y otras apenas comenzaban. Sin embargo, no todas las transmisiones recibieron la misma atención. Aquellas donde luchaban duelistas de renombre o recién llegados especialmente poderosos fueron las que más la atrajeron. Lamentablemente, debido a la mala fama de Mongrel, la transmisión que Summi acababa de terminar fue una de las más populares. También fue una de las primeras en finalizar, por lo que los clips de los momentos más emocionantes ya circulaban por la red. Summi gimió. Perfecto y simplemente perfecto y otro maldito video viral y su combate final contra Kagome Saito recibió muchas visitas, pero ni de lejos tantas como el video de su brutal enfrentamiento con los 12 emboscadores. Los comentarios fueron una locura. Claro que sí. Nuestro señor les dio una lección a estos matones. ¿Solo 12? Estos tipos son unos idiotas, deberían haber reunido al menos a 100, sin rencores. Ninguno en absoluto, por todos los cielos, ¿cómo puede alguien ser tan genial? ¿Viste cómo cambiaba de forma su Odachi? No estaba alucinando, ¿verdad? ¿Soy solo yo, o el pelo de Mini Mongrel está especialmente bonito hoy? Hizo una mueca y luego miró los comentarios debajo del otro vídeo. ¿Ese tal Saito, por qué preguntó siquiera? ¿Acaso no sabe que Mini Mongrel es un icono de la caballerosidad? Completamente diferente a su padre. Por supuesto que está por debajo de Lord Mongrel. Él es tan noble. ¿De qué están hablando, idiotas? Mestizo no es noble. Es una bestia salvaje. Solo dijo que formar equipo está por debajo de su dignidad porque una bestia como él no necesita la ayuda de nadie para matar a todos. Vaya, cuántos snobs en los comentarios hoy. En fin, echo de menos los primeros tiempos, cuando solo los verdaderos expertos conocían a Mongrel. Su técnica era mucho mejor entonces también. Summi se quedó mirando la pantalla un rato y luego negó con la cabeza. ¿Qué les pasa a estas personas? ¿Desde cuándo soy un ícono de la caballerosidad? Un momento, ¿qué significa la caballerosidad? Negó con la cabeza de nuevo, luego cambió a la transmisión oficial y consultó los resultados de su partido. Summi, por supuesto, se clasificó para el torneo en cuanto ganó la batalla campal. Sin embargo, otros participantes también tuvieron la oportunidad de pasar a la siguiente fase. Esto dependía de su rendimiento y puntuación individual, por lo que no había un número fijo de personas que pudieran continuar. Resultó que, de los 1000 despertados que habían luchado en su batalla campal, 2 más se clasificaron para participar en el torneo. Una de ellas era Kagome, la joven a la que se había enfrentado al final, y Dar, del clan Maharana, el arquero que casi había atravesado a Summi con sus flechas gigantes. Vaya. El muy cabrón se coló, al final. Después de unos momentos, Summi comenzó a revisar las diferentes rondas clasificatorias para encontrar a CL. En el camino, encontró a Danen, conocido como Dragón Frío. Por alguna razón, Summi sentía que el nombre no estaba del todo completo. De todos modos, descubrió que Danen había arrasado por completo en la batalla campal. Poco a poco fue eliminando a sus oponentes hasta el final, optando por batallas tácticas en lugar de enfrentamientos directos. Al menos hasta el final. Pero con su limitado uso de esencia, tenía más energía que los 2 últimos enemigos. En cuanto a marzo, sus resultados no fueron ni mucho menos tan óptimos. Bajo el nombre de... ¿Qué nombre debería usar? Parecía que era otra persona desafortunada que había sido perjudicada por el sistema de nombres, ella sola triplicó el número de bajas de Danen. Pero la eliminaron antes de llegar a la mitad del partido. Summi reprimió una risa al ver cómo varios competidores la atacaban en grupo. Inmediatamente después, perdió. Sin embargo, parece que consideraron que sus habilidades generales eran lo suficientemente impresionantes como para que siguiera adelante. Así que Summi aún podría enfrentarse a ella en el torneo real. Sin rencores y... como si fuera posible.
Tenía muchos resentimientos. Después de un rato, Summi finalmente encontró un partido que acababa de terminar, el de SL. Al hacer clic en el vídeo que mostraba su perspectiva, empezó a prestar atención de verdad. Había varias razones por las que quería que ella participara en el torneo de los sueños. La primera era para evaluar su desempeño. Al igual que muchas facciones enviaban a sus jóvenes discípulos a evaluar sus habilidades, Summi estaba haciendo lo mismo. Era una buena oportunidad para ver en qué aspectos debía mejorar. La segunda razón era los recuerdos. Claro, él le permitiría a SL quedarse con los premios que ganara, pero si él quería tomarlos prestados, ¿podía ella negarse? Lo que es suyo, y lo que es suyo y definitivamente no es suyo. En cierto modo, Summi se estaba ganando un segundo juego de premios, suponiendo que ella se desempeñara lo suficientemente bien como para obtenerlos. Mientras Summi observaba el partido, él palideció poco a poco. Parecía que el único beneficio serían los recuerdos que ella recibiría. ¿Cómo iba a poner a prueba sus habilidades si había tanta carnicería? Al aparecer en el mapa como premios gratuitos, un nombre que Summi sin duda aprobó, no actuó de inmediato y simplemente observó a su alrededor con asombro. Supuso que eso tenía sentido, considerando que nunca había visto el mundo fuera de Harilobi. Esta vista debía de ser completamente ajena a ella. Sin embargo, no tuvo mucha oportunidad de disfrutarlo, ya que un oponente entró en su campo de visión. Él no la notó, así que ella comenzó a literalmente murmurar para sí misma mientras la cámara captaba sus divagaciones. Entonces, solo tengo que matarlo, ¿verdad? No van a morir literalmente, ¿verdad? Entonces, conseguiré mis premios, ¿verdad? Tras unos instantes de reflexión, activó su aspecto. En el momento en que sus ojos brillaron en rojo y una sonrisa de emoción se dibujó en su rostro, Summi tuvo un mal presentimiento. En apenas unos segundos, la jugadora, que se encontraba a decenas de metros de distancia, fue partida por la mitad por su guadaña. No hubo danza de espadas, ni duelo peligroso y solo una mancha de sangre que rápidamente se desvaneció en chispas blancas. A Beliona no parecía importarle ni comprender por qué Summi quería que participara en el torneo, algo que quedó patente al ver cómo eliminaba a sus enemigos de un solo golpe. Se deslizaba con agilidad por la enorme arena, dejando un rastro de eliminaciones a su paso. Summi casi pensó que ganaría solo por su talento innato, no por su habilidad, sino simplemente por las habilidades de aspecto que tenía la suerte de poseer. Se puso tenso cuando uno de sus oponentes atravesó su ataque mediante algún tipo de habilidad o encantamiento, pensando que todo habría terminado pero solo consiguieron desplomarse en el suelo sin sufrir daños físicos. Cuanto más observaba Summi, más miedo sentía de su propio subordinado. Al final, logró la victoria. Incluso el comentarista quedó perplejo cuando una misteriosa chica sin historial de batallas derrotó repentinamente a todos en tiempo récord. Summi apagó el vídeo. Por la rapidez con la que había ganado, supo que ella había terminado mucho antes que él. Seguramente no sabía cómo salir. De vuelta en la sala de entrenamiento, trasteó un rato con la cápsula de escape antes de activar la función de eyección de emergencia. Cuando la tapa se abrió, Beliona se despertó sobresaltada. Oye. Estaba haciendo algo. Summi entrecerró los ojos. ¿Qué? ¿Matar gente? Ella sonrió radiante, asintiendo rápidamente con la cabeza. Sí. Resulta que puedes matar a tanta gente como quieras sin consecuencias. Summi negó con la cabeza, exasperado ante semejante locura. Te atraparé de nuevo mañana. La próxima vez, no usarás tu habilidad latente. Beliona mostró una expresión de traición. ¿Qué? ¿Por qué SL se divierte tanto? Yo creía que me estaba portando bien. Summi hizo una mueca. No sabía por qué, pero su intuición le decía que lo que ella había dicho no era buena señal. No te llames así. Cuando él se giró para arrastrarla, Summi se quedó paralizada. Marge los observaba desde la puerta del área de entrenamiento, con una expresión de leve disgusto. Mantuvo una distancia prudencial entre ellos mientras se dirigía lentamente al otro extremo de la sala, cruzando la otra puerta sin decir palabra. Mientras Summi y Beliona miraban atónitos hacia dónde había ido Marge, esta última preguntó de repente. ¿Debería matarla? ¿Porque esa es tu primera opción? Debería ser al menos la segunda. Bueno, si te hace sentir mejor, eres mi primera y única opción. Si eso significa que vas a matar antes que nadie, entonces no. Se encogió de hombros. Al instante siguiente, sus ojos volvieron a ser morados y su rostro se enrojeció de vergüenza. Summi arqueó una ceja. ¡Qué bicho raro! 2 bichos raros. Mañana comenzaría el verdadero torneo. Alrededor de 1000 luchadores, aquellos que demostraron su valía en las rondas clasificatorias, se enfrentarían en duelos oficiales, y tras varios días de intensa competición, un vencedor se alzaría para obtener la mejor recompensa. Por supuesto, el torneo se dividió en rangos. Los despertados luchaban contra los despertados, los maestros contra los maestros y los santos contra los santos. Será mejor que descanse bien. Tras llevar a SL de vuelta al inframundo y avisar a Natasha, la líder de Wildfire, de que la necesitaría para algunas cosas con antelación, regresó a su habitación. Se metió en su cápsula para dormir y se quedó dormido hasta llegar al reino de los sueños. Sin perder tiempo, Summi abandonó el altar, fue a su habitación, se desplomó en la estrecha cama y casi al instante se quedó dormido. ¿Quién dijo que no hay descanso para los malvados? Al día siguiente, recibió una notificación informándole de que los fragmentos de alma que había recuperado de la gusana finalmente se habían vendido. Los fragmentos trascendentes eran infinitamente más raros y valiosos que los de rangos inferiores, no solo porque almacenaban más esencia, sino también porque existían habilidades de aspecto y aplicaciones de tecnología mágica que dependían de la calidad de las materias primas utilizadas.
dinero, dinero, dinero y si esto fuera una historia de ficción, Sunmi sin duda tendría créditos flotando alrededor de sus ojos. Capítulo 213. Curva de aprendizaje. Se suponía que la ceremonia de apertura del torneo sería un evento espectacular, con miles de aspirantes, cada uno de ellos un talentoso luchador despertado, reunidos en el magnífico patio central del bastión ilusorio. Algo más de 1000 de ellos participaban en la competición individual, y el resto eran miembros de los grupos rivales. El santo que representaba al valor les dio la bienvenida y pronunció un breve discurso. A continuación, 2 hermanos gemelos, un santo y un maestro, con extraños apéndices emplumados que sobresalían de sus cabezas, hicieron lo propio. El primero simplemente pronunció un discurso breve pero agradable, mientras que el segundo les dedicó muchos agradecimientos y palabras de aliento con una voz hermosa, casi hipnótica. Si Sunmi hubiera estado allí, habría reconocido su agradable voz como la que leía todos los anuncios en el paisaje onírico. Pero no lo era. ¿Por qué iba a perder el tiempo con semejante teatralidad? Se saltó los discursos, las actuaciones, el increíble montaje de los momentos más emocionantes de las batallas del día anterior, e incluso el evento que todos esperaban con gran expectación, la formación del cuadro del torneo que determinaría quién se enfrentaría a quién y en qué orden. A Sunmi no le importaba quién fuera a pelear con él, solo quería matar a alguien lo antes posible. En cada ronda de duelos, la mitad de los participantes quedaban eliminados. Eso significaba que debía ganar 10 combates consecutivos para obtener el máximo galardón. Claro que no era tarea fácil y a esas alturas, ya no quedaban aficionados en el torneo. Cada uno de los 1000 aspirantes era un guerrero formidable, y al final, solo quedarían los verdaderos talentos. También fue una oportunidad perfecta para que intentara aprender sus refinados estilos de combate. Sunmi esperó hasta que el torneo estuvo casi completo y finalmente se adentró en el paisaje onírico. La amenazante figura negra de Mongrel apareció entre la multitud de aspirantes, causando cierto revuelo. Inmediatamente, los que estaban más cerca de él comenzaron a susurrar. Oye. Es él. Joder. El cabrón da aún más miedo en la vida real. Esa escena del montaje, Dios mío, me alegro muchísimo de que hayamos decidido participar en el torneo como equipo. ¿Qué tiene de malo? Espero que me toque enfrentarme a él, aplastar a este aspirante será divertido. Ignorando los murmullos, Sunmi miró a su alrededor con curiosidad. No le interesaba la gente reunida a su alrededor, ni siquiera los famosos santos y líderes que organizaban el evento, sino el patio en sí. Era la primera vez que entraba en Bastión y bueno, en una versión ilusoria del mismo. Aún así, no pudo evitar sentir cierta admiración. Este era un lugar legendario y una de las primeras ciudadelas conquistadas por los humanos, su mayor bastión en el reino de los sueños. La sede del poder de un gran clan. Y la antigua fortaleza de uno de los demonios. Sin embargo, la curiosidad de Sunmi no duró mucho, ya que rápidamente se vio ahogada por la ira y el enfado. Sentía una necesidad imperiosa de asesinar a alguien. Al mirar a su alrededor, vio a Danen, March y Seel conversando. Su mirada se detuvo en ellos un rato antes de volver a mirar el cuadro. Finalmente, el cuadro de eliminatorias estaba completo. Sunmi no se molestó en estudiarlo y simplemente se preparó para la batalla. Unos segundos después, su visión se oscureció por un instante, y entonces se encontró de nuevo en el patio. Solo que esta vez, la multitud de retadores había desaparecido, dejándolos a él y a su oponente de pie uno frente al otro. Las banderas ondeaban al viento y miles de espectadores entusiasmados observaban desde las gradas. Cantaban, gritaban y agitaban las manos. Su oponente era un joven con una llamativa armadura rojo sangre, que empuñaba un largo espadón. Le resultaba vagamente familiar. En cuanto el joven vio la máscara negra, palideció. Sabía que esto iba a pasar. Mierda, otra vez no. Sunmi gruñó y se lanzó hacia adelante, alzando a la serpiente del alma. Unos instantes después, una cabeza humana salió volando por los aires, el público estalló en vítores y una voz agradable anunció: Challenger Paradise Inred fue eliminado. Pronto llegó el momento del último duelo del día para Sunmi. Una vez más, apareció en el patio y miró a su oponente, ansioso por saber qué estilo iban a usar. Sin embargo, al ver al enemigo, una sonrisa siniestra apareció en su rostro. Qué grata sorpresa y nos volvemos a encontrar. O mejor dicho, es la primera vez. Ayer no tuvimos oportunidad de conocernos bien, cabrón, y frente a él se encontraba un joven alto, de hombros anchos y físico increíblemente musculoso. Su aspecto era imponente y seguro de sí mismo, como la estatua de una deidad antigua que hubiera cobrado vida. Fue el maldito arquero quien casi lo eliminó desde el otro lado de la arena durante la batalla campal. Dar del clan Maharana, ¿verdad? Vaya, vaya. Permítanme presentarme y capítulo 214. Estilos devoradores. Este fue el quinto y último duelo que Sunmi tuvo que librar hoy. Sus 3 oponentes anteriores practicaban estilos únicos e interesantes, así que se tomó su tiempo para aprender de ellos. Tuvo éxito 2 veces y fracasó una. El primer oponente se llamaba Sombrero de Paja y usaba una espada curva. Su técnica se basaba en una velocidad y flexibilidad extremas. Incluso Sunmi, que se había entrenado para hacer su cuerpo lo más maleable posible, tuvo dificultades para seguir el ritmo de este impredecible adversario. El alias del segundo, el otro tonto, le resultaba algo familiar, pero su estilo era completamente nuevo. Sunmi dedicó mucho tiempo a intentar comprender el extraño patrón de gasto de esencia que empleaba el luchador, mientras esquivaba los impredecibles ataques de su exquisita alabarda. Al final, aprendió mucho de este combate. Sin embargo, fue el tercer oponente quien realmente lo puso a prueba. Este despertado, cuyo alias era Blue Bash, empuñaba un esbelto estoque y practicaba un estilo de combate engañosamente simple.
Lo que lo diferenciaba del resto era que cada uno de sus movimientos era absolutamente perfecto, y cada uno de los errores de Sun era castigado al instante. Era como si el hombre tuviera una habilidad sobrenatural para detectar hasta el más mínimo defecto en la técnica de su enemigo y pudiera explotarlo de inmediato. Por mucho que Sun Mi intentara comprender la esencia del estilo que usaba Blue Bash, no lograba entenderlo. Al final, se vio obligado a vencer y matar al astuto espadachín para sobrevivir. Sin embargo, a pesar de ese fracaso, aprendió aún más de esta pelea. Sin embargo, tras varios duelos contra luchadores tan talentosos, Sun Mi sintió que su dominio de la danza de las sombras, que se había estancado durante un tiempo, finalmente estaba progresando de nuevo. Se acercaba lentamente a un precipicio. Por eso se alegró tanto de ver a Dar, del clan Maharana. Para algunos, enfrentarse a un legado podría haber parecido un golpe duro. Pero para Sun Mi, los legados eran como cajas de regalo. Escondían todo tipo de tesoros, listos para que él los tomara. El problema era que, al igual que el cofre codicioso, esta caja en particular podía potencialmente arrancarle la mano codiciosa de un mordisco. Y el joven guerrero legado ya no usaba arco, por supuesto. Lo cual no era ninguna sorpresa. Los legados eran entrenados para dominar una multitud de armas, y un duelo no era lugar para flechas. En cambio, sostenía una imponente maza, cuya cabeza redonda rebosaba de afiladas púas. Lo que hacía a este tipo tan peligroso no era su arco, en absoluto. Era su extraña habilidad para localizar al enemigo y percibir cada uno de sus movimientos, o lo que fuera que le permitía bombardear a Sun Mi con flechas desde lejos con una precisión escalofriante. Mientras Sun Mi contemplaba al poderoso Dar, también miraba a Mongrel. La mirada del vástago recorrió el manto del inframundo, provocando un escalofrío en Sun Mi sin motivo aparente, y luego se posó en la máscara de Weaver. De repente, el joven musculoso frunció el ceño. Qué raro. Una armadura ascendida y un eco. Como arma. Aunque solo sea latente, te has portado bien. Pero esa máscara, ¿de dónde la sacaste? La comisura de los labios de Sun Mi se crispó. Los enemigos parlanchines y eran lo peor. Sobre todo los que tenían una vista tan aguda. Se lo quité a un cadáver insignificante. Hizo una pausa y luego añadió con tranquila indiferencia. ¿Empezamos? ¿O necesitas tiempo para correr al otro lado de la arena, esconderte y sacar tu arco? Sun Mi intentaba provocar al joven a propósito, con la esperanza de que olvidara ese interrogatorio. Por suerte, su estrategia funcionó. Dar, del clan Maharana, sonrió. No, no hace falta. Quién sabe, quizás algún día también te lo quite a tu cadáver. Dicho esto, alzó su pesada arma y se lanzó hacia adelante con una velocidad impropia de alguien de su tamaño. La maza con púas silbó en el aire y, al instante siguiente, el choque del acero resonó en la arena. Fuerte. Sun Mi fue lanzado hacia atrás por la fuerza del impacto. Su bloqueo resistió, al igual que la serpiente del alma. Sin embargo, no logró ajustar el peso del manto del inframundo lo suficiente, por lo que su cuerpo fue empujado hacia atrás. ¿Cómo demonios es tan fuerte? Tengo 3 núcleos de alma, maldita sea. A Dar no le importaba. Era mucho más alto, tenía mucha más masa muscular, aunque eso no importaría mucho para un despertado, un alcance mucho mayor y por no mencionar que, como legado, podría haber tenido muchos amuletos y encantamientos de memoria que le proporcionaban fuerza, agilidad y resistencia. Esta pelea no iba a ser fácil. Antes de que Sun Mi pudiera siquiera aterrizar correctamente, la maza volaba de nuevo hacia su cabeza. Giró sobre una pierna, esquivó las púas y se lanzó hacia adelante, con la esperanza de acortar la distancia y acercarse al oponente, donde su pequeña estatura y el arma más corta le darían ventaja. La serpiente del alma arremetió, apuntando al corazón del enemigo. Dar vestía una ligera coraza de cuero que dejaba sus hombros y brazos al descubierto, por lo que Sun Mi esperaba perforarla de un solo golpe. Sin embargo, para su sorpresa, la punta del Audachi se deslizó sobre la armadura de cuero como si estuviera forjada en acero adamantío. ¡Malditos legados! El legado en cuestión hizo girar su maza, obligando a Sun Mi a retroceder, y luego bajó la mirada hacia el pequeño rasguño que quedaba en su coraza. Cuando volvió a alzar la vista, sus ojos reflejaban una oscura diversión. Nada mal. Sun Mi apretó los dientes. Sigue hablando sin parar. A ver si te queda aliento en un par de minutos. Los dos volvieron a enfrentarse, intercambiando decenas de golpes. Ambos eran fuertes, rápidos y hábiles. Ninguno podía vencer fácilmente al otro. Sus anteriores oponentes eran talentosos y experimentados, pero ninguno se comparaba con Dar. Este joven era una máquina de guerra letal, creada para dominar cualquier campo de batalla, entrenado desde el momento en que dio su primer paso para empuñar armas y aniquilar a sus enemigos. Y sin embargo, no estaba preocupado. Dar era poderoso, hábil y experimentado, pero carecía de algo que personas como Sun Mi sí tenían: el recuerdo del miedo y las amargas derrotas, el conocimiento de la muerte y una voluntad férrea de perseverar. Sun Mi no dudaba de que el legado hubiera pasado mucho tiempo en el reino de los sueños, luchando contra criaturas de pesadilla, pero sí dudaba de que Dar se hubiera encontrado alguna vez en la desesperación absoluta, teniendo que luchar a capa y espada para volver a la vida. Su experiencia había sido la de luchar contra las adversidades, no contra las adversidades. No era un demonio. Ni siquiera era un asesino. Pero Sun Mi sí lo estaba, y por lo tanto, el legado ya había perdido esta batalla, aunque aún no lo supiera. Solo seguía vivo porque su enemigo estaba interesado en aprender estilos de combate sofisticados. Y había mucha sofisticación en el estilo de batalla agresivo y dominante de Dar. Los legacies eran realmente únicos, esto no era algo que Sun Mi pudiera aprender en un instante. Necesitaba tiempo.
Así, su violento duelo se había transformado en una batalla de desgaste lenta pero terriblemente intensa. Pasó un minuto, luego otro, y otro más, los dos luchadores seguían enfrascados en una feroz refriega. Los espectadores estaban al borde de sus asientos, conteniendo la respiración mientras presenciaban el increíble espectáculo. La transmisión en directo del duelo atraía cada vez a más espectadores. Maldito, ¿cómo estás haciendo esto? ¿Cómo? Sun-Mi intentaba comprender la esencia del estilo de Dar, pero fracasaba una y otra vez. Y hasta que dejó de hacerlo. Ya veo. Así que era así. Era tan obvio y para entonces, ambos estaban exhaustos y heridos, y sus reservas de esencia se estaban agotando. Sun-Mi, por supuesto, tenía mucha más, aunque el constante aumento de su fuerza física y el uso del encantamiento pluma de la verdad del manto consumían vorazmente la esencia de las sombras. Aún tenía el triple de capacidad. Además, parecía tener un control mucho mayor sobre ella. Después de todo el tiempo que Sun-Mi había pasado meditando en el cielo de abajo no había sido en vano. Al sentir que la base de danza de las sombras se fortalecía, Sun-Mi sonrió tras la máscara y, de repente, cambió por completo su actitud. Sus movimientos se volvieron más bruscos y agresivos, su porte, audaz y dominante. La serpiente del alma se transformó en oscuridad líquida y luego tomó forma de una maza con púas. Dar quedó desconcertado por el cambio repentino, pero solo por un momento. Sin embargo, ese momento fue todo lo que Sun-Mi necesitaba. Esquivando el ataque del enemigo antes de que pudiera manifestarse por completo, como si leyera los pensamientos del legado, se lanzó bajo el golpe y asestó un golpe demoledor. La armadura de cuero de su enemigo aún resistía, pero los huesos que había debajo no. La caja torácica de Dar se hundió y escupió un chorro de sangre. Al segundo siguiente, otro golpe impactó en su mandíbula, convirtiendo el rostro del joven en una masa sangrienta. Cayó de rodillas y levantó una mano, intentando desesperadamente bloquear el golpe final. El demonio de armadura negra no conocía la piedad. Con calma, alzó la maza y la estrelló contra el suelo con brutalidad. La multitud lanzó un grito colectivo. En el silencio que siguió, una voz agradable anunció: Dar, del clan Maharana, fue eliminado. Capítulo 215. Teóricamente disgustado. Sun-Mi salió de la cápsula y se estiró, lamentando que las cápsulas del paisaje onírico no fueran tan sofisticadas como las cápsulas para dormir que se usaban para entrar al reino de los sueños propiamente dicho. A pesar de que los duelos no habían durado mucho, ya había pasado un día entero. Sun-Mi estaba algo cansado, pero en lugar de descansar, usó paso sombrío para teletransportarse a la sala de entrenamiento, donde se le estaba usando una de las cápsulas de onírico de repuesto. Ella ya salía y parpadeó sorprendida al verlo. Antes de que pudiera decir nada, Sun-Mi preguntó: ¿Y bien? ¿Cómo te fue? Ella frunció el ceño y se giró un poco. Perdí en el quinto partido. Sun-Mi frunció los labios. ¿Así que fuiste eliminado sin ganar ningún premio? Ella asintió. ¿Qué pérdida hay? No se entregaron premios hasta el sexto partido. Bueno, fue mejor de lo que esperaba. Al fin y al cabo, también la había enviado con el propósito de evaluar sus habilidades para su organización secreta, totalmente real, que aún no tenía nombre. Quizás tenga que conformarse con el nombre de Escuadrón Soleado. Si te sirve de consuelo, esperaba que perdieras en la batalla campal. Ella lo miró fijamente durante unos instantes, antes de volver la vista hacia la cápsula del paisaje onírico. ¿Crees que sería posible que yo tuviera uno de estos? Sun-Mi ladeó la cabeza. Si ella realmente quería uno, supuso que sería posible conseguirlo. No se requerían señales de internet, ya que el paisaje onírico funcionaba con un par de aspectos. Suspiró. Te compraré uno para tu apartamento. Espera a que termine el torneo. Se le arqueó una ceja. Pensé que no ibas a participar. Sun-Mi resopló. ¿Crees que eres la única persona a la que he plantado en el paisaje onírico? El torneo es solo una herramienta para lograr mis objetivos. Se le lo miró con lo que él pensó que sería admiración, pero en realidad era lástima. La fulminó con la mirada. ¡Qué falta de respeto! Permaneció en silencio unos instantes, antes de que su expresión de nerviosismo comenzara a notarse. ¿Me has estado comprando muchas cosas, Sun-Mi la miró fijamente. ¿En serio? Solo estaba su teléfono y la cápsula de Dreamscape que le había prometido. También le había dado mucho dinero, pero eso apenas le había afectado. En realidad, ¿por qué sacaba todo esto a colación? Si quieres que pare, tendré que pedirte que me devuelvas todo lo que he invertido, se le negó con la cabeza. No es eso. Pero, quiero decir, podemos ser amigos, pero eso no significa que tengas que mantenerme ni nada por el estilo. Puedo arreglármelas perfectamente sola. Los ojos de Sun-Mi se abrieron de par en par. ¿Somos amigos? No estaba preparado para defenderse de la patada en la espinilla. Imbécil. Me da igual que te pudras en una cuneta. A pesar de los comentarios mordaces, Sun-Mi suspiró aliviada. Así que no lo somos. Entendido. Justo cuando se le parecía estar preparándose para dar otra patada, se abrió la puerta de la sala de entrenamiento. Sun-Mi. ¿Sabías que se le estaba en el torneo? No necesitó girar la cabeza para ver entrar a March y Danen. Ya había presentido que se acercaban. Sí, lo hice. ¿Por qué suenas tan enfadado? Fruncía bastante el ceño. Señaló hacia CL. Por tu culpa, tuve que matar a golpes a mi amigo. Sin ninguna preparación. Sun-Mi la miró fijamente durante unos instantes, antes de volverse hacia CL, quien desvió la mirada avergonzada. Imaginó una escena en la que March la golpeaba brutalmente mientras las lágrimas corrían por su rostro y ella se disculpaba constantemente. Hizo todo lo posible por contener la risa. De verdad que lo intentó. No tiene gracia.
Sí, en cierto modo lo es. ¿Verdad, CL? ¿Por qué no intentas que te destrocen la cara? En cierto momento, ya no sentía nada. ¿Acaso era extraño que encontrara una cantidad inusualmente grande de humor en el dolor y el sufrimiento de CL? Probablemente no. En ese momento, Danen decidió preguntar: ¿por qué no participaste tú mismo? Podrías haber ganado. Parecía haber deducido que Sunmi quería que CL se uniera para conseguir los premios. Ahora que su plan obviamente había fracasado, le habría parecido más beneficioso participar él mismo. No podía simplemente decir que se hacía pasar por mongrel, o que en realidad era el mongrel original, pero eso era un lío aún mayor. Malditas abejas. Sunmi negó con la cabeza antes de hablar en tono de sermón. Los recuerdos son geniales, claro, pero ¿de verdad vale la pena revelar todos mis trucos? Si no tengo trucos, ¿qué me queda? El día que se me acaben los trucos será el día en que me vaya, ¿me oyes? March se mostró inexpresivo. Vaya. No hay necesidad de ponerse filosófico. Eso no era filosófico. A Danen nadie se lo pidió. Se encogió de hombros antes de pasar junto a ellos para dirigirse al siguiente compartimento. Sunmi parpadeó. ¿A dónde va? March se frotó la nuca. Trastero. Creo que dijo algo sobre un supermovimiento especial. No creo que él dijera eso jamás. Ella se rió. Sí. Pero probablemente sea algo así. Los ojos de Sunmi se ensombrecieron mientras la miraba con lástima. ¡Qué idiota! Y los dos fueron juntos a teletransportar a CL a través del anclaje espacial. Cuando regresaron al Express, ella dijo: bueno, voy a ganar, aunque tenga que restregarle la cara de Danen. Así que, me van a animar, ¿verdad? Sunmi se giró hacia él con una sonrisa radiante, esperanzadora y bonita, y resopló. No. A menos que tengas pensado regalar esos recuerdos, ni de broma. Entonces, mala suerte. Suspiró con decepción, antes de preguntar con vacilación. Oye, ¿conoces a ese tipo, el mestizo? El del paisaje onírico, no el cazador estellaron. La mirada de Sunmi se detuvo en ella por un instante, sin esperar del todo que la conversación girara de repente en torno a él. ¿Sí? ¿Y qué hay de él? Miró a su alrededor un momento. El vagón estaba vacío, salvo por ellos dos. Welty y Meko estaban haciendo algo en Velobot, lo cual era extraño, ya que no habían hecho gran cosa desde que aterrizaron. Danen tampoco estaría presente por un tiempo, puesto que estaba ocupado con lo que fuera que estuviera haciendo. Sunmi palideció un poco. ¿Había descubierto realmente su identidad? Se inclinó hacia adelante, susurrando ostensiblemente. Creo que ese es el verdadero mestizo. Sunmi parpadeó. ¿Quieres decir que crees que Mongrel y Mini Mongrel son la misma persona? March asintió. Luego, suspiró. Sí, lo sé. Es bastante estúpido, ¿verdad? ¿Qué coño? ¿Cómo se le ocurrió siquiera esa conexión? Todos los demás pensaban que era una especie de hijo ilegítimo de sí mismo, lo cual era realmente extraño ahora que lo pensaba. De alguna manera, el 7 de marzo, un auténtico cabeza hueca, estaba más cerca de la verdad que cualquiera de esos teóricos. Lo único que tenía que hacer ahora era acusar a Sunmi de ser una mestiza, y bien podría convertirse en la encarnación misma de la sabiduría. Sunmi la miró con una sorpresa apenas disimulada, antes de asentir. En realidad, yo pensé lo mismo. March jadeó de sorpresa. En realidad. Interiormente, Sunmi sentía una enorme presión. Tenía que desviar su atención con éxito antes de que relacionara a Mongrel con su verdadera identidad. Ella ya había visto el manto del inframundo, así que debía asegurarse de que lo olvidara, lo cual no debería ser demasiado difícil, dada su memoria, o hacerle creer que su armadura no era algo inusual. Y sí. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que te hizo pensar eso? Se llevó una mano a la mandíbula como si estuviera sumida en sus pensamientos. Es, un poco como la forma en que pelea. Como si solo pensara en matar a su enemigo. No creo que un cosplayer actuara así. Sunmi tuvo que reconocer que March tenía buen ojo. De hecho, su actuación fue sencillamente demasiado buena. Aunque eso podría atribuirse a ser uno de los hijos de Mongrel. Puaji. ¿Por qué Mini Mongrel no podía ser simplemente el hijo del verdadero Mongrel? March ladeó la cabeza. ¿Te refieres a todo ese asunto de Silverwolf? Parece una adolescente. No quiero ni pensar en un viejo cascarrabias con una máscara haciendo ese tipo de cosas, y el ojo de Sunmi se contrajo. ¿Quién era ese anciano? Espera, ¿qué tiene que ver Silverwolf con todo esto? Estaba un poco confundido sobre por qué su compañero cazador estellaron, a quien no recordaba bien, estaba involucrado. Ella se encogió de hombros. De ahí surge la teoría de que Mini Mongrel es la hija de Mongrel. Creen que ella es la madre. Sunmi resistió las ganas de vomitar. Oh, pero también hay otra en la que Mongrel es mujer. En esa, creen que Sam es el padre, Sunmi. Ya no pudo contenerlo más. Oye. No me manches los zapatos. Capítulo 216. Fuera de alcance. Ufi, ¿qué demonios? Y Sunmi casi mata a March en ese mismo instante. Por desgracia, ningún asesinato podría borrar el recuerdo de sus palabras. Volvió a entrar en la sala de entrenamiento, pero esta vez estaba completamente solo. Antes de irse, le hizo a March algunas declaraciones engañosas sobre lo que sabía de Mongrel. Lo primero que hizo fue insistir vehementemente en que era un hombre y que no tenía relaciones con un sarcófago de metal. Luego, para diferenciar la verdadera identidad de Sunmi de la de Mongrel, habló del manto del inframundo, afirmando que creía que no era el único de su tipo. Sunmi sospechaba que podría haber más armaduras similares al manto del inframundo, si no copias exactas. La razón era que sabía que Saint, su sombra, no era la única de su especie.
De hecho, su gente debía de formar parte del ejército del demonio, si no del ejército entero. Cuando él lo señaló, March pareció haber olvidado por completo que su armadura era similar a la de Mongrel, a pesar de haberlo mencionado en un vídeo tiempo atrás. Entonces, comenzó a elogiar sus propias habilidades deductivas y, en cualquier caso, la identidad de Sunny estaba a salvo. No quería que la gente supiera que era un criminal intergaláctico. Decirles a las autoridades lo olvidé probablemente no sería suficiente. Enviando a sus sombras a vigilar por si alguien entraba, ordenó a la serpiente del alma que se transformara en un arma y caminó hacia el centro de la sala de entrenamiento. Estaba impaciente por afianzar los conocimientos sobre los estilos de combate que había asimilado ese día. Sunny comenzó a realizar diversas katas, ejecutándolas lentamente al principio, y luego cada vez más rápido. Pronto, se movía con una velocidad increíble. Su cuerpo ágil y flexible casi dejaba imágenes residuales a su paso. Sus músculos definidos se marcaban bajo su piel pálida, que pronto brilló con el sudor. Sunny cambiaba de estilo con fluidez, sus movimientos eran a la vez firmes y fluidos, nítidos y delicados, claros e impredecibles. La serpiente del alma también fluía de una forma a otra, tan insidiosa e informe como quien la empuñaba. Era como si Sunny estuviera realizando una danza extraña, elegante y tremendamente compleja. Y sus tres sombras danzaban con él, moviéndose velozmente sobre las placas de cerámica del suelo blindado. Puedo sentirlo y el segundo paso. Puedo sentirlo, pero ¿por qué no puedo alcanzarlo? Algo falta y tras un largo rato, Sunny cayó exhausto sobre el frío suelo de cerámica y permaneció inmóvil durante varios minutos, con el pecho agitado. En su rostro se reflejaba cansancio, pero también determinación. Más, necesito más. Más y mejor y, muy pronto, volvió a la arena. Sunny había evitado de nuevo toda la parafernalia y solo entró al paisaje onírico en el último minuto, con la esperanza de evitar cualquier situación que pudiera dar lugar a que le hicieran preguntas. Lamentablemente, no podía evitar a sus oponentes, y si querían hablar, tenía que responder. En ese momento, se encontraba frente a un hombre que vestía una peculiar armadura de metal oxidado, con el rostro sombrío y lleno de profunda aprensión. Aparentaba poco más de 30 años, quizás no, ya que calcular la edad de un despertado es un esfuerzo inútil y daba la impresión de haber tenido una vida difícil. Challenger Mongrel se ha unido a la lucha. El retador que... No, espera. Se ha unido a la lucha. Oculto tras la máscara, Sunny arqueó las cejas. ¿Qué pasa con ese alias? Espera, ¿por qué me suena? Mientras él intentaba recordar dónde había oído ese nombre tan extraño, el hombre invocó un escudo y una espada de una mano, lo miró con expresión sombría y preguntó: ¿Eres tú el nuevo del que todo el mundo habla? ¿El que quiere ser como Mongrel? Sunny suspiró, sabiendo lo que vendría después. No. Su oponente frunció el ceño. ¿Por qué mientes? Sunny puso los ojos en blanco, exasperado por tanta palabrería. Sin embargo, no quería atacar al hombre mayor a la ligera. Su oponente debía ser bastante poderoso para haber llegado tan lejos. No estoy mintiendo. El hombre se burló. Eso es exactamente lo que diría un mentiroso. ¿Acaso crees que soy idiota? Cállate ya y... Dio un paso adelante y dijo: sí. El hombre mayor lo miró fijamente durante unos instantes, con el rostro lleno de ira y confusión. Después de un rato, siseó: mocoso, debes estar buscando problemas, detrás de la máscara de Weaver, Sunny jadeó. Dijo eso. Capítulo 217. Venganza de sangre. Aquel hombre peculiar poseía una técnica excelente, pero parecía que la ira nublaba su juicio. Sunny pasó varios minutos esquivando y bloqueando sus ataques, observando atentamente tanto al enemigo como a su sombra. No tardó en comprender la esencia de su estilo. Ahora lo entiendo. Tras más de 900 duelos en el mundo onírico, su capacidad para comprender diferentes estilos de combate había mejorado considerablemente. Y este tipo no usaba nada que no hubiera visto antes. Su técnica era refinada, pero poco original. No es que tuviera nada de malo, salvo que también era demasiado simple e inflexible. ¿Cómo ha llegado tan lejos? Como Sunny ya no tenía nada más que aprender, cambió de la defensa al ataque y asestó un golpe rápido, dejando una herida superficial en el hombro del oponente. Unas gotas de sangre cayeron sobre el manto del inframundo y al instante siguiente, Sunny comprendió cómo aquel hombre había logrado ascender tan alto en la clasificación del torneo. De repente, la sangre brilló con una luz carmesí amenazante y explotó, lanzando a Sunny hacia atrás y arrebatándole la serpiente del alma de la mano. Al mismo tiempo, la herida de su enemigo se iluminó con un tenue resplandor rojo, y en el segundo siguiente, sus movimientos se volvieron mucho más rápidos y su golpe mucho más contundente. ¿Qué demonios? Sunny apenas logró esquivar un devastador tajo descendente, rodó hacia atrás y agarró la empuñadura del Audachi, justo a tiempo para bloquear otro golpe y ser arrojada hacia atrás unos pasos más. ¿Cómo es que de repente es tan fuerte? Luchó desesperadamente por seguir el ritmo del hombre de armadura oxidada, que de repente se había vuelto completamente intimidante. En el proceso, otra gota de sangre le cayó encima. Tontería sí. El manto resistió otra explosión. Su superficie no se agrietó, pero Sunny notó que la armadura estaba debilitada. Se puso de pie de un salto, apretó los dientes y continuó luchando. Pronto, sus sospechas se confirmaron. El enemigo parecía poseer un aspecto relacionado con la sangre. Su primera habilidad le permitía encenderla, y la segunda aumentaba su fuerza y velocidad a medida que sangraba. Así, cada vez que Sunny lograba realizar un ataque exitoso, el hombre se volvía mucho más formidable, mientras que Sunny tenía que esquivar las gotas de sangre o sobrevivir de alguna manera a otra explosión. Pero no estaba preocupado.
Para entonces, Sunmi se había dado cuenta de que había 4 tipos de aspirantes que solían tener éxito en este torneo. El primer tipo se basaba en la habilidad, el segundo en un aspecto poderoso y el tercero en excelentes recuerdos. Si bien los dos últimos eran difíciles de manejar, solo el primer tipo era realmente peligroso. El cuarto tipo, por supuesto, era el más letal. Se trataba de luchadores que poseían una habilidad formidable y aspectos poderosos, además de un arsenal de recuerdos temibles a su disposición. Por suerte, no había muchos de ellos. Este tipo era claramente un oponente del segundo tipo, y dependía demasiado de su peculiar aspecto. Para derrotarlo, Sunmi solo tenía que pensar en una contramedida, y en este caso, la contramedida era bastante obvia. Dado que cada herida hacía más fuerte a su enemigo, simplemente tenía que acabar con ese bastardo de un solo golpe. Y dado que el guerrero con armadura oxidada descuidó el desarrollo de su técnica, eso no fue tan difícil de hacer. Tras otra explosión, Sunmi aumentó el peso del manto del inframundo y resistió la onda expansiva, para luego hacerlo tan ligero como una pluma y lanzarse hacia adelante. Ya comprendía la esencia del estilo del enemigo, así que no le resultó difícil predecir su siguiente movimiento. De hecho, Sunmi había manipulado al hombre para que hiciera exactamente lo que él quería. Cuando su oponente alzó la espada para bloquear un tajo feroz, Sunmi cambió su peso y de repente desvió el ataque, esquivándolo mientras empujaba su espada hacia adelante. La serpiente del alma rozó la espada del enemigo y se deslizó sin esfuerzo por la ranura de la visera del casco oxidado. Inmediatamente, Sunmi despidió a la sombra y saltó hacia atrás lo más lejos que pudo. Llegó justo a tiempo. El cuerpo del hombre con armadura oxidada se estremeció y luego explotó violentamente, haciendo temblar todo el patio. Si Sunmi hubiera sido un poco más lento, también habría sido pulverizado por la explosión, y su enemigo se habría vengado desde ultratumba. Bueno, más allá de ser eliminados del torneo, en este caso. ¿Qué clase de aspecto es ese? Uf, supongo que por eso los despertados son tan peligrosos. ¿Nunca sabes de qué cosas raras son capaces? Mientras la multitud estallaba en aplausos, la voz del paisaje onírico anunció. El retador que... No, espera. Fue eliminado. Sunmi, sin embargo, no le prestó atención. Porque casi al mismo tiempo, el hechizo le susurró al oído. Has recibido un recuerdo. Unos instantes después, Sunmi estaba de vuelta en el vacío negro, mirando el falso patrón de cuerdas radiantes con una expresión perpleja. Vaya, y eso es una locura. Él sabía, por supuesto, que era posible intercambiar recuerdos en el paisaje onírico. Después de todo, esta ilusión era un espacio místico creado por las habilidades de aspecto de un santo y un maestro, y no una simulación de realidad virtual artificial. Lo que él desconocía, sin embargo, era que uno podía recibir un recuerdo de la nada, sin el requisito habitual de estar en contacto físico aunque ese contacto fuera ilusorio con su maestro. No obstante, si el santo o maestro en cuestión era el responsable de entregar las recompensas, entonces tenía cierto sentido. Pero lo más importante, y había recibido un recuerdo. Sus ojos brillaban. Sunmi ya podía optar a varios premios menores, la mayoría en forma de créditos o fragmentos de alma. Sin embargo, no se iba a molestar en recibirlos. Aunque existiera una manera de hacerlo sin dejar rastro, Sunmi la desconocía. Los recuerdos, sin embargo, y esa era una situación completamente diferente. Invocando las runas, leyó rápidamente. Memoria. Memoria de hielo. Espera, eso me suena. ¿No tengo ya un amuleto recuerdo del fuego? ¿De Erta? En efecto, el recuerdo que recibió era inquietantemente similar. Era otro amuleto protector. Rango de memoria. Ascendido. Nivel de memoria. Y tipo de memoria. Encanto. Descripción del recuerdo. Incluso cuando volvió a salir el sol, temblaban y recordaban el invierno interminable. Encantamientos de memoria. Frío amargo. Descripción del encantamiento. Este amuleto proporciona al portador una resistencia moderada al frío. La expresión de Sunmi se ensombreció al recordar la noche de invierno eterno. Ya tenía una versión mejor de ese recuerdo. Más comida para Sunny. Capítulo 218. La batalla de 2 demonios. El siguiente combate de Sunmi fue algo inesperado. Era alguien a quien ya se había enfrentado en la batalla campal, al principio del torneo de los sueños. El retador Kagom. Se ha unido a la lucha. Challenger Mongrel se ha unido a la lucha. Era la misma pelirroja contra la que había luchado durante el clímax de la batalla campal. Sunmi recordaba vívidamente haberla decapitado después de acabar con el otro tipo. Al parecer, Kagom también lo reconoció y sonrió. Hola. Ha pasado tiempo. ¿Sabes? Mi Estream me ha estado pidiendo a gritos que me vengue, así que supongo que tengo mucha suerte. Ah, ¿y cómo conseguiste recuerdos tan precisos para tu cosplay de Mongrel? Mientras la chica de la túnica roja reía inocentemente, Sunmi comenzó a hacer algunos cálculos. ¿Recibe dinero por las retransmisiones en directo? ¿Cuánto? No es que importara mucho en ese momento. El supuesto legado probablemente era más rico que toda la población de la Tierra. Y, al igual que la última legacia a que se enfrentó en el torneo, ella caería ante su espada. Mientras Serpent se convertía en oscuridad líquida, tomando la forma de un bastón, respondió sombríamente. Mi madre me los hizo. Los ojos naranjas de Kagom parpadearon antes de soltar una risita. Bueno, si rompo algo, dígame que lo siento. Sunmi resopló mientras se lanzaba hacia adelante. No había necesidad de perder el tiempo con ella, ya que había imitado su estilo de lucha. Unos instantes después, sus báculos chocaban entre sí en una danza rítmica y explosiva. Mientras lenguas de fuego se enroscaban alrededor del báculo de Kagom, el de Sunmi parecía una mancha borrosa de oscuridad insidiosa, contrastando con cada choque, por breve que fuera.
Sun Yi había logrado deducir algunas cosas sobre su aspecto y encantamientos a partir de su primer enfrentamiento. Parecía casi inmune a la fatiga, podía encender su arma ya fuera mediante una habilidad o el recuerdo mismo y crear explosiones con las palmas de las manos. Cuanto más luchaba, más poderosas se volvían esas explosiones. Sun Mi la complació por un rato mientras asimilaba su arte de batalla, esquivando explosiones con una danza caótica. Sus ataques apenas lo lastimaron, pues desvió un siniestro golpe de su bastón. Al desequilibrarla, hizo girar a Serpent por un instante, antes de pulverizarle el cráneo con su asta mientras aumentaba la fuerza de su golpe con pluma de la verdad. Me han matado 2 veces. Sinceramente, la gente tiene que mejorar su juego y 2 duelos más antes de la gran final. Seguramente la dificultad aumentará un poco. Tenía razón. Ninguno de sus 2 siguientes duelos fue fácil, aunque por razones muy diferentes. El tercer oponente al que se enfrentó hoy se llamaba Loup. Era un joven de cabello hasta los hombros que vestía una armadura ligera y portaba un escudo redondo y una lanza. Su técnica era impecable, pero lo más peligroso de él era su velocidad. Loup era rápido. Muy rápido. Tan rápido, de hecho, que Sun Yi apenas podía distinguir algunos de sus movimientos. Lo peor era que esta velocidad no provenía de una habilidad de aspecto, sino simplemente de su destreza, entrenamiento y un control de la esencia increíblemente preciso. El joven parecía engañosamente lento hasta que decidió atacar, momento en el que sus armas prácticamente se teletransportaron de un lugar a otro. Sun Mi solo logró resistir porque su enemigo enmascaró hábilmente los movimientos de su cuerpo, pero no se molestó en enmascararlos de su sombra. Lo más sensato habría sido acabar con el peligroso oponente lo más rápido posible, pero Sun Mi estaba completamente fascinado por la forma en que Loup usaba su esencia del alma, así que se detuvo un rato, intentando deducir detalles de esta técnica a partir de la forma en que luchaba el joven. Para cuando comprendió la técnica, Sun Mi intentó replicarla. El flujo de su esencia de las sombras se volvió extraordinariamente preciso, potenciando objetivos específicos mientras su velocidad se disparaba y... Sun Mi parpadeó. Solo había usado una pequeña cantidad de su esencia, una cantidad relativa a la que usó Loup. Y aún así, los efectos eran un poco exagerados. Si partir a un hombre por la mitad pudiera considerarse excesivo. Algunas preguntas quedaron en el aire mientras Sun Mi regresaba al vacío negro. ¿Se debe esto a la calidad de mi esencia? A diferencia de los demás, la esencia de las sombras de Sun Mi estaba saturada de divinidad. Tanto era así que tenía un atributo completo dedicado a ella, esencia de la divinidad. Recordaba que Erta había dicho que su esencia era excepcionalmente potente, lo que explicaba por qué era tan difícil que incluso uno de sus núcleos se agotara. Y, sin embargo, nunca había notado ningún aumento extremo de fuerza al usar su esencia de las sombras. Quizás se debía a que nunca era lo suficientemente preciso. Cuando uno poseía tanta esencia como él, la precisión y el gasto no eran una gran preocupación. Sin embargo, para los despertados comunes, era algo que debían practicar sí o sí. Supongo que tengo que averiguarlo y sin embargo, el siguiente duelo, le hizo replantearse muchas cosas. Esta vez, su enemigo era un tipo de aspecto amigable con un apodo gracioso, Dinisor. Curiosamente, vestía ropas sencillas en lugar de armadura y no portaba armas. Al principio, Sun Mi pensó que se trataba de algún hechicero pero estaba completamente equivocado. En cuanto la voz del paisaje onírico anunció el comienzo del duelo, su oponente y cambió. Sus músculos se hincharon y se transformaron repentinamente, desgarrando la ropa sencilla. Su piel brilló, cubriéndose de escamas metálicas. Sus uñas se convirtieron en garras aterradoras y sus dientes en largos y afilados colmillos. En cuestión de segundos, lo que Sun Mi vio no fue un humano, sino una aterradora criatura híbrida con aspecto de lagarto humanoide depredador. Un instante después, la criatura se abalanzó sobre él en un furioso torbellino de garras y dientes. Sin embargo, aunque tenía el aspecto de una criatura de pesadilla y era tan fuerte y temible como el híbrido luchaba con la técnica mesurada de un luchador experimentado, astuto y curtido en la batalla. El efecto era sencillamente aterrador. La habilidad que los humanos recibían tras vencer la tercera pesadilla y convertirse en trascendentes se denominaba habilidad de transformación, pero no todas las habilidades de transformación estaban reservadas exclusivamente para los santos. Si bien eran extremadamente raras, algunos aspectos manifestaban poderes similares en etapas anteriores. Sin embargo, aunque Sun Mi sabía que existían tales despertados, esta era la primera vez que se enfrentaba a uno en batalla. Y vaya batalla. Sin duda, mereció ser el penúltimo espectáculo de todo el torneo. También fue la primera pelea en la que Sun Mi sintió que realmente podía perder. El enemigo era demasiado fuerte, feroz e imponente y a la vez que hábil, inteligente y astuto. Luchar contra él era como luchar contra un diablo, o al menos contra un demonio. De hecho, aunque Sun Mi no tenía ni idea, así era como se denominaba su duelo en la red, la batalla de 2 demonios. Y uno de esos demonios estaba destinado a caer. Ante las miradas atónitas de numerosos espectadores, tanto los que se encontraban en el paisaje onírico como los que seguían la transmisión en las pantallas de sus comunicadores, Mongrel fue empujado hacia atrás por el monstruo desbocado, y su oscura Odachi se deslizó sobre las escamas de acero sin dejar ni un rasguño. Nada de lo que hizo pareció surtir efecto. Pero entonces, algo cambió. En cierto momento, el espadachín demoníaco dejó a un lado su enorme espada y se lanzó a un violento y brutal combate cuerpo a cuerpo contra la gigantesca criatura, usando sus puños, piernas e incluso los cuernos de su máscara para atacar al enemigo. Su estilo cambió, volviéndose salvaje y despiadado, insidiosamente letal y absolutamente implacable. Esto se desarrolló a partir de sus recientes intentos de imitar a Nightmare Creatures.
Era la misma forma primitiva y devastadora de luchar que habían utilizado los espectros de las tumbas cuando invadieron Harrowby. La brutal y despiadada pelea se prolongó durante un tiempo terriblemente largo. Al final, ambos contendientes estaban ensangrentados y maltrechos, con los cuerpos destrozados, pero su sed de sangre seguía tan firme e inquebrantable como siempre. La armadura de ónice de Mongrel se había agrietado en varios lugares bajo el implacable ataque de las garras de adamantio, pero las escamas del híbrido también estaban destrozadas y rasgadas, y sus movimientos se ralentizaban cada vez más. Y entonces, inesperadamente, todo terminó. Mongrel había atrapado a su enemigo en una llave de brazo y luego se inclinó, esforzándose al máximo. Un fuerte crujido resonó en el silencio sepulcral que se había instalado en la arena hacía un rato, y el cuello de la criatura se torció repentinamente en un ángulo antinatural. Al principio, la gente no podía creer lo que veían sus ojos. Solo cuando el enorme cuerpo del reptil híbrido se estremeció y se convirtió en un torrente de chispas blancas, abrieron mucho los ojos y comenzaron a gritar de asombro, alegría y admiración. Balanceándose ligeramente, Summi observó las chispas del torrente que se desvanecían y sonrió. Solo queda uno. ¡Qué bien me sentí! Capítulo 219. Final. Summi había recibido generosas recompensas por estos 3 duelos, bueno, al menos por 2 de ellos. Una era una memoria ascendida de segundo nivel, una flecha. La otra era un escudo ascendido de segundo nivel. Ambas tenían encantamientos bastante buenos, pero no tuvo tiempo de estudiarlas en detalle. Lo único que pudo determinar fue que las memorias eran lo suficientemente buenas como para no dárselas a Saint. La tercera recompensa, sin embargo, y fue una gran decepción. En realidad, habría sido algo increíble para cualquier otro. 100 fragmentos de alma, nada menos. En el mundo real, este era un recurso valioso. Ni siquiera los clanes de legado menores despreciarían semejante cantidad. Pero como Summi no pudo reclamarlo, se quedó sin nada. Maldiciones y... Sin embargo, su decepción duró poco. Al final, no importó demasiado. Lo realmente importante eran los premios que recibirían los que quedarán en primer y segundo lugar, y Summi ya se había asegurado su puesto en el duelo final. El ganador y el subcampeón iban a recibir recuerdos del arsenal personal del clan Valor. Y esto era algo que todo despertado anhelaba, porque el gran clan era famoso no solo por sus caballeros. También era famosa por sus falsificadores. Los miembros de la familia Valor solían recibir aspectos relacionados con la forja y la creación. Algunos incluso podían crear recuerdos, diseñados específicamente para destruir criaturas pesadilla y conquistar las peligrosas extensiones del reino de los sueños. Summi dudaba que ofrecieran algo realmente único como premio en un torneo público, pero cualquier cosa de su bóveda sería valiosa. Es más, ya había perfeccionado mucho su dominio de la danza de las sombras. Los últimos 3 duelos, en particular, lo habían acercado aún más a dominar su segundo paso. Ahora sentía que estaba casi a su alcance. Así que, después de todo, participar en el torneo fue una muy buena idea. Unas horas más tarde, Summi regresó al estadio. Era hora de poner fin a este espectáculo y recoger sus recompensas. Sin embargo, y primero, tenía que derrotar al oponente más fuerte hasta el momento. Todo va a salir bien, de cualquier manera, tendré un dulce recuerdo. Pero ganar sería mucho mejor. En cuanto apareció, la multitud lo aclamó. Al oír el estruendoso grito de júbilo, Summi casi se estremeció. El último duelo del torneo fue diferente a todos los demás. El patio había cambiado ligeramente, volviéndose aún más magnífico. Las gradas se habían ampliado, y decenas de miles de espectadores abarrotaban los asientos de piedra. Sus vítores se fundían en un rugido ensordecedor y excitado que subía y bajaba rítmicamente, como el sonido de un mar embravecido. Pétalos de rosa caían del cielo, cubriendo la arena con una hermosa alfombra. ¡Qué cabrones más elegantes! Y... giró ligeramente la cabeza, contemplando a la multitud que coreaba. Luego, su mirada se detuvo por unos instantes en una alta tribuna que se alzaba sobre la arena, adornada con los vibrantes estandartes vermellones del gran clan Valor. Dado que se trataba del duelo final, personas muy especiales lo presenciarían en persona. Summi reconoció fácilmente a los 2 creadores del paisaje onírico. El primero era un apuesto hombre de cabello gris, vestido con túnicas pulcras y ordenadas, como un sacerdote pomposo. La segunda, una joven con un vestido ornamentado. Su cabello era de un color similar al de él, pero con un tono azulado. La mirada de Summi se posó en las pequeñas alas de pájaro que sobresalían de sus cabezas, así como en los halos que flotaban sobre ellos. Como si hubiera percibido su mirada, la mujer de ojos color esmeralda le dedicó una agradable sonrisa mientras la saludaba con un gesto amable. Mientras tanto, el hombre, supuestamente su hermano, pareció decir algo que hizo que su sonrisa se desvaneciera. La mirada de Summi se detuvo en la pareja, sintiendo una extraña inquietud. Por lo que sabía, el hermano era un santo, mientras que la hermana era una maestra. No investigó mucho, pero por alguna razón, sintió una aversión instintiva hacia aquel tipo. Ignorando la extraña sensación, Summi supuso que la persona que estaba cerca debía ser la representante de Valor. Summi no podía ver mucho, solo notó que era una joven de cabello oscuro y ondulado y piel pálida. Vestía una elaborada armadura negra sin brillo y una capa roja, del mismo color que el estandarte de su clan. Otro santo, y considerando que él tenía el linaje del dios de la guerra, que ella también debía tener, en algún extraño sentido, estaban emparentados. Hablando de santos, mencionó que había muchos cerca de los que organizaban el evento. Debían ser los perros insecto de varias facciones. Había un hombre de pelo blanco y ojos amarillos, con expresión despreocupada, que hablaba con una mujer de pelo plateado y orejas de zorro.
Sun recordó de inmediato el trauma que sufrió cuando tuvo que ser un foxiano en el universo simulado. Nunca más y. También había un buen número de personas conversando entre sí, unas 10. Entre ellas había una rubia con aspecto de tonta y el tribuno estaba demasiado lejos para ver los detalles, pero Sunmi no tenía ganas de quedarse mirando a gente tan poderosa, tanto física como políticamente. Ya se sentía incómodo sabiendo que observarían su pelea. En realidad, las únicas santas con las que se sentía a gusto eran Erda y Clara. Esta última era como una niña que no le haría daño a una mosca, mientras que la primera era como un mosquito. Si los mosquitos dieran regalos a cambio de trabajo esclavo. Por otro lado, y si doy un buen espectáculo, quizás consiga algunos regalos gratis. El retador Yankin se ha unido a la lucha. Apartando esos pensamientos de su mente, Sunmi finalmente bajó la mirada y estudió a su oponente. Vaya. Supongo que March y Dan no llegaron al final. Eso reducía las probabilidades de ser descubierto, supuso. Había considerado la posibilidad de enfrentarse a ellos en una batalla decisiva, pero no. Era solo un niño. Yankin parecía estar en plena adolescencia. Tenía el cabello rubio claro recogido y ojos dorados, y vestía un abrigo azul oscuro forrado de turquesa pálido y con motivos de nubes cerca del dobladillo. Una faja blanca le cruzaba el pecho, sujeta con broches ornamentados y decorada con borlas y cuentas colgantes. El abrigo se abría a los lados, dejando ver un atuendo de varias capas debajo. Con solo una mirada, Sunmi supo que estaba ante un maestro del combate. Todo en aquel joven guerrero denotaba habilidad, elegancia y determinación. Yankin también lo estaba estudiando. En particular, miró fijamente a Serpent, con la mirada perdida. Era como si mirara más allá de la espada. Sus ojos se abrieron ligeramente, antes de volver a una tranquila indiferencia. Sunmi ladeó ligeramente la cabeza, casi imperceptiblemente. Se preguntó qué podría haber provocado esa reacción, pero lo ignoró. Se notaba que Yankin debía haber recibido un entrenamiento riguroso. Tanto por su porte como por el hecho de que no tenía la mirada de un asesino. Simplemente la de un luchador. ¿Falta de experiencia? Esa era la mejor manera en que podía expresarlo. Era posible que fuera discípulo de alguna de las élites presentes y eso no significaba que el duelo fuera a ser fácil. Asesino o no, Yankin seguía siendo un oponente temible. Después de todo, o bien él mismo se había ocupado de March y Dan, o bien se había ocupado de quienquiera que se hubiera ocupado de ellos, tal vez Sunmi debería ampliar su vocabulario. Las trompetas sonaron y la voz del paisaje onírico anunció los nombres de los luchadores, para luego pronunciar un solemne discurso. Sunmi no le prestó atención y simplemente se acercó al centro de la arena, dudó un instante y realizó una pequeña y torpe reverencia hacia el joven guerrero. No era una persona cortés, pero en esta situación, hacer una reverencia parecía de alguna manera apropiado. Yankin simplemente parpadeó, como si no se lo esperara. Luego, le devolvió el gesto con una elegancia 1000 veces mayor. Sunmi resopló para sus adentros. ¿Sí? Bueno, ahora que te he visto hacerlo, yo podría hacerlo mejor. Con danza de las sombras no se juega. En un abrir y cerrar de ojos, una odachi oscura apareció en la mano de Yankin. Una imagen muy familiar, si Sunmi era sincera. Al fin y al cabo, era la misma arma que él mismo empuñaba. Parecía que crear réplicas de armas era lo que su aspecto le permitía hacer. Podría haber sido útil si Sunmi hubiera estado usando la visión cruel, pero ¿y por qué copiaría un arma latente? En realidad, Serpent es una sombra, así que ¿hasta dónde llega su aspecto? Suspiró, agarró la empuñadura de la serpiente del alma, y se lanzó a un ataque rapidísimo. ¿Qué sentido tenía perder el tiempo? Sunmi intentaba abrumar a su oponente de un solo golpe, pero, por supuesto, fracasó. Como si se viera reflejado en un espejo, Yankin replicó el mismo movimiento, impidiendo que sus espadas se clavaran en sus cuerpos. Durante unos segundos, solo se escuchó el tintineo del acero sobre la arena. Incluso el público guardó silencio, observando la increíble pelea conteniendo la respiración. A diferencia de los demás duelos, no hubo enfrentamiento entre un espadachín demoníaco y una bestia cambiaformas, ni tampoco contra una bomba andante que ardía en sangre. En cambio, parecía una batalla normal entre dos guerreros, llenos de habilidad y determinación. Sin embargo, incluso quienes sabían un poco de combate no podían apartar la vista del intenso enfrentamiento. Cada golpe, cada bloqueo, cada paso de los luchadores estaba lleno de precisión impecable, astucia y una determinación inquebrantable. Era una batalla entre dos maestros, y por eso resultaba mucho más emocionante e impresionante que cualquier otra cosa que hubieran visto en el torneo. Y sin embargo, Sunmi se lo estaba pasando mucho menos bien que el público. De hecho, no estaba dispuesto a tener ninguno. ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando? Capítulo 220. Evolución sangrienta. Algo andaba muy mal en este duelo. Lo notó casi al instante, pero no pudo evitar que la pelea se descontrolara. De hecho, aunque parecía que se defendía bien e incluso avanzaba hacia el joven espadachín, Sunmi luchaba por salvar su vida a cada segundo. Fue escalofriantemente similar a su encuentro con la bestia espejo. Pero también completamente diferente. Para empezar, Yankin no solo había replicado la odachi oscura de Sunmi, sino que incluso luchaba exactamente como él. Sus espadas danzaban en una oscura ráfaga de ataques letales, y aún así, ninguno lograba vencer al otro. Y hasta que el arma de Yankin se rompió. Ahora. Sin dudarlo ni un instante, Sunmi intentó poner fin a la batalla allí mismo, con su espada surcando el aire. Desafortunadamente, Serpent fue bloqueado por otra réplica perfecta de sí mismo, dejando a Sunmi vulnerable mientras se apresuraba a defenderse del contraataque de Yankin.
El segundo punto era que la copia de serpiente en manos de Yankin era muy frágil y se rompería tras unos pocos enfrentamientos. Esto crearía una oportunidad que Sunji aprovecharía instintivamente, pero que sería contrarrestada cuando se invocara otra arma a la velocidad del rayo. Esta combinación de poder copiar tanto las habilidades como las armas de sus oponentes hacía a Yankin un rival formidable. Por suerte, Sunji seguía mejorando y aprendiendo a superarse a sí mismo con cada enfrentamiento y lo que le llevó a su tercer punto. Condenación. Con cada movimiento de sus espadas en una cacofonía violenta y aterradora, el progreso de Sunmi se aceleró. Empezó a detectar pequeñas fallas en su propio arte marcial, corrigiéndolas rápidamente antes de convertirlas en fortalezas. Su mente comenzó a adquirir nuevas perspectivas, no sobre las habilidades de otros, sino sobre las suyas propias. Sus enormes mejoras se hicieron evidentes a medida que la batalla se intensificaba. La intención de su espada se volvió más clara, casi como si estuviera destinada a destruir a su oponente solo con su voluntad. Su sombra danzaba junto a él, siguiendo a la perfección sus movimientos. Y, sin embargo, nunca fue suficiente. Yankin reflexionaba sobre cada mejora que Sunji hacía. Por eso su batalla aún no había terminado, a pesar de que Sunji estaba experimentando un crecimiento exponencial. Sinceramente, era exasperante. A pesar de tener tanto ganza de las sombras como la guerra, un tipo con tanto talento era capaz de seguirle el ritmo. Y eso sin mencionar su velocidad sobrehumana y el dominio absoluto de su esencia del alma, que superaba con creces la de Sunji y era como si hubiera entrenado durante décadas. Esa era la única razón por la que Yankin no había sido completamente superado por la fuerza de un demonio despertado. Los pensamientos de Sunji avanzaban a toda velocidad mientras intentaba encontrar una manera de enfrentarse a Yankin. No quería usar su aspecto, ni activar los efectos pasivos de la destrucción o la preservación. Quería ganar solo con su habilidad. Entonces, Sunji transformó a Serpente en una lanza, esquivando la audacia de tinta de Yankin. Al lanzar una estocada devastadora, Yankin la paró de inmediato, haciendo añicos su ar. Antes de que Sunji pudiera aprovechar este momento de debilidad, se encontró de repente frente a una lanza idéntica. Su batalla se transformó en una sinfonía de giros y estocadas con sus armas de asta. Los mangos chocaban entre sí mientras las estocadas eran rápidamente desviadas y contrarrestadas. En ciertos momentos, sus armas atravesaban sus defensas para arañar inofensivamente sus armaduras. Después de todo, no solo usaban armas latentes, sino que ambos poseían recuerdos defensivos de alta calidad. Por lo tanto, no era fácil superar sus defensas para provocar una lesión. Cada vez que Sunji cambiaba la forma de serpiente, Yankin parecía permitir que su copia fuera destruida para dar paso a una nueva. Esto le permitió a Sunji descifrar las limitaciones de su aspecto. ¿Acaso solo podía copiar los encantamientos de los recuerdos auténticos? Serpente era una criatura de las sombras y estaba viva. Por lo tanto, era posible que Yankin solo pudiera replicar su forma como arma, pero no sus atributos y habilidades. Esto significaba que tenía que sacrificar un arma para crear una nueva cada vez que Sunji cambiaba la forma de su propia serpiente del alma. Y cuando Sunji convirtió a Serpente en un escudo, Yankin pareció negarse a copiarlo. ¿Solo armas blancas, eh? En respuesta, Sunji volvió a cambiar su arma por un Audachi y continuó la lucha. Aunque Sunji habría tenido ventaja si se hubiera mantenido firme con el escudo, eso habría disminuido las ganancias que podría haber obtenido en esta pelea. Según él, mientras siguiera luchando contra Yankin, podría crecer infinitamente. Y Sunji no era de las que se negaban a aprovecharse de un encuentro tan predestinado. Vamos. Sigue mejorando, rubia. El escenario tembló ante el choque de dos fuerzas monstruosas. Una sombra que avanzaba sin cesar y una espada que no se rompía. El público de la arena llevaba tiempo sumido en un silencio atónito. El combate final del torneo se había convertido en algo que superaba con creces sus expectativas. No era un duelo. Ni siquiera una guerra. Esto fue una espiral. Yankin dio un paso al frente, igualando el swing de Sunji con el suyo propio. Ángulo perfecto, peso perfecto, sincronización perfecta. Sunji rió, con una sonrisa maníaca y salvaje tras la máscara. Debido a los encantamientos de la máscara de Weaver, su voz sonaba completamente extraña y antinatural, irreconocible para los estándares humanos. El público se estremeció al ver cómo el supuesto aspirante a mongrel, impasible, tranquilo y sereno, se ahogaba en una euforía sanguinaria. Sus espadas volvieron a chocar. Dos odachis se encontraron en el punto medio, la fuerza que las impulsó fue suficiente para generar ondas que agitaron los pétalos de rosa a su alrededor en un huracán de fuerza devastadora. Los ojos de Yankin brillaban con una concentración dorada, su cuerpo se mantenía erguido como el de un artista en pleno trazo. Entonces Sunji hizo un amago de ataque bajo, una vieja costumbre, una debilidad en su patrón de juego. Yankin lo reflejó. Pero Sunji ya había cambiado de dirección a mitad del movimiento, corrigiendo el fallo incluso antes de que se completara. Su Odachi descendió desde arriba en un arco descendente. Impecable, silencioso, inevitable. Yankin lo bloqueó, pero apenas. Retrocedió medio paso ante la fuerza superior de Sunji. El corazón de Sunji habría dado un vuelco si aún tuviera uno. Pero la euforía duró apenas un instante. Al instante siguiente, la postura de Yankin cambió. Había asimilado la corrección y la había hecho suya. Su siguiente golpe casi hizo tambalear a Sunji. La espada ya no pertenecía solo a Sunji. Se estaban transformando. Se estaban convirtiendo en algo más limpio, más afilado y más letal. Superior. La serpiente se disolvió en humo no, en sombra líquida y se reformó en un instante. Esta vez, una aguja, larga y elegante, como la columna vertebral de algún antiguo dios serpiente. La Audachi de Yankin se hizo añicos de nuevo.
Y de nuevo, un instante después, una imagen especular de la aguja se alzó en sus manos. Sus armas surcaban el aire con amplios movimientos, girando, curvándose, creando muros de acero y viento que amenazaban con partir en dos toda la arena. Pero no se logró ningún éxito. Era simplemente un ciclo interminable, una máquina de movimiento perpetuo. Summi giró sobre sí mismo, arrastrando la empuñadura de la aguja por el suelo y levantando polvo. En un instante, la transformó de nuevo esta vez en dos dagas y acortó la distancia. La aguja de Yankin se hizo añicos. Por un instante, se quedó sin arma. Summi se abalanzó. Una daga se lanzó hacia adelante, la otra retrocedió en un arco ascendente y dos espadas gemelas se encontraron con dos espadas gemelas. Yankin se adaptó en pleno movimiento, adoptando la nueva postura como si lo hubiera previsto. Se miraron fijamente, cara a cara, tan cerca que podían oír la respiración del otro. Se lanzaron al siguiente intercambio. Rápido, impredecible, feroz. Sus armas cambiaban ahora con mayor rapidez. De alabarda a sable, de sable a guadaña, de guadaña a espada larga. El sonido del metal al romperse se convirtió en un ritmo en sí mismo. Una melodía de crecimiento. Un himno de escalada. En algún lugar de las gradas, la gente jadeaba. A su parecer, dos luchadores estaban mejorando a un ritmo nunca antes visto. Ya ni siquiera se trataba de talento. Era pura evolución, sin adulterar. El cuerpo de Sun mismo vio antes de que sus pensamientos pudieran asimilarlo. Su técnica evolucionaba más rápido de lo que la lógica podía explicar. Un codazo aquí. Un giro allá. La curva de una parada se convirtió en una estocada. Un golpe fallido se convirtió en una trampa. Y todo estaba reflejado. Se agachó para esquivar una hoja en forma de media luna, lanzó un golpe con el pie y se detuvo a mitad del movimiento. Yankin ya había reaccionado a la patada que nunca llegó, lo que provocó que perdiera ligeramente el equilibrio. El ojo de Sunmi se contrajo. Estaba imitando fintas que ni siquiera había realizado todavía. Este cabrón está copiando la intención. Y aún así, no se detuvo. No podía. Porque si lo hacía, si tan solo dudaba, Yankin lo adelantaría. Y eso no estaba permitido. Así que Sunmi se esforzó más. Más rápido. Estafador. Una docena de golpes en un abrir y cerrar de ojos. Yankin los recibió todos. Luego añadió uno más. La sombra de Sunmi gritaba contra la piedra, atrapada en una danza cíclica interminable. Lo imitaba a la perfección, lanzando golpes con una sincronización imposible. La espada de Yankin chocó tanto con el hombre como con la sombra, adaptándose más rápido de lo que debería ser posible. La multitud comenzó a ponerse de pie. Una oleada de tensión recorría el estadio. No había victores. Solo una sobreaspiración contenida. Los propios Saints fuerzas de la naturaleza en forma humana se quedaron mirando con los ojos muy abiertos, presenciando niveles de habilidad que jamás habían alcanzado. Dos humanos. No, no humanos. Dos tormentas, entrelazadas, devorando todo a su paso. Movimiento perpetuo. Crecimiento perpetuo. Y en algún lugar, enterrado en el caos, un solo pensamiento ardía en la mente de Sunji. Si lucho contra él el tiempo suficiente, ¿me convertiré en un dios? Sin embargo, esa idea nunca se materializaría. Porque al final, la batalla fue entre un humano despertado y un demonio. Aunque Yankin estaba a su altura, e incluso lo superaba en algunos momentos, existía una limitación muy clara. Su núcleo del alma se agotó. Sunji aún tenía mucha esencia de sobra. En el momento en que la habilidad de Yankin se desplomó, en el momento en que su arma se hizo añicos y no pudo crear otra, Sunji ya había ganado. La oscura Odachi siseó al cortar el aire, y la figura con armadura negra pasó junto al joven, deteniéndose unos pasos detrás de él. Sunji suspiró y bajó a la serpiente del alma. Detrás de él, Yankin se balanceó ligeramente y luego cayó en un torrente de chispas blancas. Durante un par de segundos, el magnífico patio quedó en silencio. Y entonces, se llenó de vítores ensordecedores por parte de la multitud. Sunmi miró a los espectadores que celebraban, respirando con dificultad. ¿De verdad lo hice? ¿Gané? Como si respondiera a su pensamiento, la voz del paisaje onírico anunció. El aspirante Yankin ha sido eliminado. Gloria al vencedor. El campeón del torneo de los sueños anuales y, sin embargo, la agradable voz quedó ahogada por los cánticos de la multitud. Mestizo. 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 El primer ataque que provocó derramamiento de sangre y fue también el último. Detrás de la máscara de Weaver, Sunmi sonrió mientras la adrenalina se desvanecía. Fuiste un rival magnífico, Yankin. Jamás te olvidaré mientras viva y hizo una pausa. ¿Por qué actúo como si estuviera muerto? Ya lo encontraré más tarde para la segunda ronda. No olvides que lo escuchaste en Laios, el devorador de mundos.